La Constitución Dominicana surge del proceso de independencia nacional de los haitianos. O sea, como todos sabemos, el país estuvo dominado por el Estado haitiano o por el gobierno haitiano desde 1822 a 1844. Cuando se produce la separación, los historiadores le atribuyen algunos le atribuyen a Tomás Bobadilla, otros le atribuyen a Francisco del Rosario Sánchez, la elaboración de un documento que se llama el Manifiesto de Independencia. Ese documento es la base de lo que posteriormente es la primera Constitución Dominicana del 6 de enero de 1844. Ese manifiesto diseña la forma en que debía organizarse la república que iban a hacer poco más de un mes después, y reconoce y establece los derechos básicos que debían serles reconocidos a los miembros de la república que iban a hacer poco más de un mes después. Y en una parte dice el manifiesto que debía crearse un gobierno provisional y que ese gobierno provisional debía tener dos tareas fundamentales: organizar el proceso para la elección por voto popular del primer gobierno, ¿no?, post-república, y que ese gobierno provisional al mismo tiempo debía organizar el proceso para la adopción de la constitución que iba a regir la vida de esa república por nacer. Y es en función y por mandato del manifiesto del 16 de enero que en el mes de julio del año de 1844, si no me acuerdo mal, el 24 de julio, se produce la elección o se emite el decreto para la elección de los diputados constituyentes, que luego iban a iniciar sus trabajos en un antiguo caserón de la entonces villa de San Cristóbal. Se eligen a los diputados constituyentes, se inaugura la Asamblea Constituyente, que la presidía un poeta romántico, sacerdote, que se llamaba Manuel Baría Valencia, y esa Asamblea Nacional Constituyente designa una comisión presidida por Buenaventura Báez, que había sido constituyente en Cádiz en el año de 1812 y que había sido constituyente en Haití en el año de 1843, es decir, tenía experiencia en el proceso de legislación para la adopción de constituciones, y era una de las mentalidades más preclaras del momento político que se vivía en ese momento en el país. Y Buenaventura Báez y los demás comisionados se les asigna entonces la misión de producir un texto que sirva de base al debate en el plenario de la Asamblea Constituyente. Esa comisión presenta su propuesta el 22 de octubre del año de 1844, y es ese documento que se presenta el 22 de octubre del 44 el que sirve de base para el debate que iba a concluir el 6 de noviembre de 1844, y de ahí en adelante la historia es conocida. La Constitución Dominicana de 1844, o Constitución de San Cristóbal, fue promulgada por el Congreso Nacional Dominicano, reunido extraordinariamente en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Se le ha otorgado una gran importancia histórica por tratarse de la primera constitución promulgada en la República Dominicana. Oficialmente estuvo en vigor por 10 años, desde su promulgación hasta su modificación en el 25 de febrero de 1854, tras la supresión del artículo 210 que limitaba al Poder Ejecutivo y ampliaba los poderes del Congreso y la Suprema Corte. Posteriormente se volvió a aplicar una modificación el 19 de febrero de 1858.
se proclamó la Constitución de Moca, la más democrática de la República Dominicana. El primer artículo de la Constitución consagra al recién nacido Estado como una nación libre, independiente y soberana, bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, y establecía que la soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos y se ejerce por 3 poderes delegados. La Constitución de 1844 es una constitución muy importante porque, por un lado, ya establece claramente el sistema presidencial, la división tripartita de poderes, aparece ya configurado el municipio como la organización básica territorial, la provincia agrupando a los municipios, la existencia de un catálogo de derechos fundamentales que todavía permanece, y ya en su artículo 125 señalaba, cosa que es muy importante, de que ningún juez o tribunal del país podía aplicar una ley, decreto o acto reputado inconstitucional, lo cual significa que desde 1844 la República Dominicana se adscribió a la corriente de los países que siguen el control difuso de constitucionalidad, donde todo juez puede inaplicar una ley o un acto por inconstitucional sobre la base de lo que fueron los principios establecidos por el juez Marshall de la Suprema Corte de los Estados Unidos en su famosa decisión Marbury versus Madison de 1803, que fue una creación pretoriana jurisprudencial en Estados Unidos, pero que en nuestro país ya aparece en ese famoso artículo 125, que iba a aparecer en una u otra de las 38 constituciones o textos constitucionales que hemos tenido. El texto consagraba a la República Dominicana como Estado confesional católico. Del mismo modo, este texto constitucional no contempló el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres, ni siquiera la ciudadanía. La palabra mujer misma ni siquiera aparece escrita una sola vez, aunque con ello estaban en plena sintonía con la mayoría de la sociedad norteamericana del momento, cuya constitución sirvió de punto de partida. Con todo, se les reconoce en gran estima su carácter liberal, su afán en defensa de los derechos individuales, su posicionamiento en querer instaurar instituciones pluralistas y perpetuar la democracia como expresión del derecho de la mayoría. Mire, la primera Constitución, en su discusión, pudo ser una de las más liberales de la época. Tuvo una inobjetable influencia del constitucionalismo liberal más avanzado de la época. De ese constitucionalismo, de ese liberalismo político que tenía como divisa el control del ejercicio del poder, el poner vetos a la posibilidad de un ejercicio estatal, de un ejercicio del poder muy discrecional o absoluto que pudiera poner en tela de juicio la libertad, los derechos de las personas. Sin embargo, propiamente dicho, su culminación no fue una constitución en la concepción democrática liberal, en la concepción de juristas o de politólogos como Karl Lowenstein, que establecen que cuando una constitución no es capaz de consagrar derechos y de limitar el ejercicio del poder, o como proclamaba el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, cualquier país que no tenga consagrada la separación de los poderes del Estado y la consagración de derechos es un país que carece por completo de constitución. En ese sentido, también los norteamericanos, al momento de votar su primera constitución, en la Constituyente de Filadelfia, pues
cuando se vota la Constitución del 87, hay todo un sedimento intelectual e histórico de un valor inocultable, unos que quedan en el Federalista, otros en las actas de deliberaciones de aquella primera Constitución norteamericana, y la mayor preocupación de los constitucionalistas, de los constituyentes norteamericanos, fue justamente consagrar un control y un equilibrio del ejercicio de los poderes del Estado de forma tal que el gobernante pudiera ejecutar, pudiera gobernar, pero siempre con los límites, con los vetos, con los frenos que otros poderes pudieran establecerse. Y posteriormente todo el desarrollo de esa tradición de control judicial que ha hecho de los Estados Unidos un país donde se presentan equilibrios de poderes, que ha permitido la constitución de más prolongada estadía durante la historia, pero también el ejercicio de la democracia más prolongada y sin interrupciones de la historia. La Constitución Dominicana es una constitución que es heredera, por un lado, de lo que fue la Constitución haitiana, de la Constitución norteamericana, de la Constitución francesa. Tiene diversas influencias, y de la Constitución de Cádiz española, pero digamos que la influencia más notoria es la influencia norteamericana, porque nosotros adoptamos el sistema presidencial, tenemos el régimen bicameral, tenemos una separación absoluta de poderes y tenemos también una lista de derechos consagrada en los primeros artículos de la Constitución, cosa que no ocurría en Francia, donde todavía hasta el día de hoy su Constitución no contiene una declaración de derechos. Es decir que digamos que la principal influencia en nuestra Constitución es la Constitución estadounidense, tal como fue recibida en toda América Latina, que es lo que explica por qué América Latina tiene sistemas presidencialistas, lo cual es una excepción, salvo el caso de África, porque el resto de los países tienen sistemas parlamentarios. Sí, la Constitución Dominicana, en primer lugar, tiene influencias
de las constituciones más impactantes de la época, pero particularmente de la que más cercana teníamos, la constitución haitiana, que se había dado muy poco tiempo antes. De hecho, en la constitución haitiana participaron algunos ciudadanos que después participaron en la dominicana. 4 particularmente participaron. Y hay más de 100 artículos, más de 110 artículos de la Constitución dominicana que prácticamente están copiados de la Constitución haitiana. Aunque es preciso establecer que realmente hubo notables diferencias entre una y otra, porque la primera Constitución dominicana, por ejemplo, no fue negrocéntrica como sí la fue la Constitución haitiana. Es decir, en la primera Constitución dominicana se estableció una igualdad de derechos de las personas, no se estableció una distinción de las personas por el color de la piel, lo que sí ocurrió en la Constitución haitiana, donde se creó un Estado negrocéntrico. Eso tiene una explicación histórica, porque la población haitiana estuvo conformada precisamente por los esclavos que los franceses fundamentalmente trajeron de África a esa parte de la isla. Y digamos que la aversión que sentían los haitianos frente a toda forma de esclavitud, porque había sido un pueblo mucho más esclavizado y sometido que lo que había sido el pueblo dominicano, que era compuesto por ciudadanos de descendencia española, pues ellos consignaron en su constitución ese Estado negrocéntrico, es decir, las personas blancas no tenían los derechos de las personas de color. Y otro aspecto fundamental es que ellos, por ejemplo, los extranjeros no podían ser propietarios de propiedades inmobiliarias y no podían tampoco nacionalizarse como haitianos. Ellos le tenían un pavor extremo, digamos, a que inclusive los ciudadanos haitianos se pudieran casar con personas, con extranjeros blancos que no fueran de raza negra. Eso no ocurrió en la primera Constitución dominicana, donde, reitero, se estableció una igualdad, no había distinción entre las personas por el color de su piel. Otra diferencia fue el régimen político o el régimen de gobierno, porque en la primera Constitución haitiana se estableció un régimen, un imperio, donde sus gobernantes se erigían en emperadores, inclusive vitalicios. En la República Dominicana, en la primera Constitución, desde un primer momento, se estableció el régimen republicano, el régimen civil, el régimen popular, democrático y representativo. La Constitución de Haití de 1816 tuvo mucha importancia en la historia de los dominicanos, pues lo rigió durante 21 años. Fue promulgada al final de la presidencia de Alexandre Pétion y tuvo una serie de antecedentes constitucionales, o sea, desde el 1801 al 1843. Y obviamente al pueblo dominicano se le empezó a aplicar cuando su territorio fue ocupado por las tropas haitianas en febrero de 1822, bajo el mando de Boyer. La Constitución del 1816 entonces claramente estableció que la República de Haití abarcaba toda la isla en su artículo 40. Y cito, por ejemplo, decía, la isla de Haití, antes llamada Santo Domingo, con las islas adyacentes, dependientes de ella, forman parte del territorio de la República. Los rasgos más destacados entonces de la Constitución del 1816, que nos marcó de una manera evidente, fueron que se estableció un poder legislativo bicameral, compuesto de una Cámara de Representantes y un Senado, teniendo este último mucho más atribuciones y poderes que la Cámara Baja.
el Poder Ejecutivo era muy fuerte, con un presidente, oígase bien, vitalicio, quien tenía el derecho de designar inclusive hasta su propio sucesor. Bueno, la de Haití de 1843 es una constitución superior. Incluso la constitución de 1844 dominicana, como hubo constituyentes dominicanos que fueron parte de la constitución liberal de la reforma de 1843 en Haití y alguna disposición de la constitución, de la primera constitución de Boyer de 1822 o 21, no recuerdo, eran dos constituciones que al igual que la norteamericana consagraban aspectos bastante avanzados. Por ejemplo, el origen de que los hijos no podían tratarse con distinciones frente a la ley, los que nacían dentro del matrimonio o los que nacían fuera del matrimonio, es un legado histórico que algunos historiadores quieren buscarlo en la Constitución progresista de 1940 de Cuba, pero no, estuvo en la década del 20 en Haití y estuvo en la Constitución Revolucionaria de 1843, que en un porcentaje muy elevado fueron injertados de manera textual en la Constitución de 1844 dominicana. Lo que no tenía la de Haití de 1843 fue la exageración de permitir un ejercicio absoluto del poder como ejerció Santana, Buenaventura Báez y quienes buscaban un artículo que declarara derechos como una poesía, pero luego dijera los derechos pueden ser violentados si al gobernante le parece, para salvar la suerte de la nación, de los traidores de la nación. Es decir, esas rimbombancias en nombre de un nacionalismo que siempre se recurre para atacar un segmento casi siempre adversario del poder, fue muy recurrente en la tradición conservadora de nuestro país y no deja de estar presente en la actualidad.